Hola a todas y todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el caso resuelto de Skylar Neese, una joven de 16 años a la cual le fueron truncados todos sus sueños y su vida. También les traigo un maquillaje inspirado en el otoño, ya que el día de hoy en mi ciudad amaneció un poco más fresco y con viento. Las hojas están por doquier y eso me inspiró a realizarlo. Sin más, acompáñenme. Skylar era una joven que tenía 16 años, era muy carismática, tenía un círculo de amigos muy grande, le gustaba hacer bromas, le gustaba preocuparse por las personas que lo rodeaban. Era estudiosa y su sueño era convertirse en una abogada criminalista. Skylar vivía con sus padres Mary y Dave Neese, quienes adoraban demasiado a esta chica. En todas las entrevistas que se les hicieron respecto al caso, ellos hablaban de ella con un amor tan profundo que yo creo que es de las cosas más dolorosas que podemos ver de este caso, el sufrimiento de los padres debido a lo ocurrido. Skylar era hija única y sus padres mencionaban que era una hija ejemplar. Skylar recién se había cambiado de escuela y pronto hizo muchos amigos. De entre su vasto círculo de amigos destacan dos muy importantes: Rachel Schauf y Sheila Eddy. Ellas dos ya eran amigas desde antes de la llegada de Skylar, pero una vez que ella llegó se volvieron inseparables. Las chicas realmente hacían de todo juntas. Estaban todo el tiempo en clase, en el almuerzo, y después de clase se iban a dar la vuelta al parque, a un centro comercial, veían películas en la casa de alguna de las tres. Todo el tiempo estaban juntas, incluso se la pasaban hablando por teléfono y mensajeándose por el celular. Como ya lo mencioné antes, Skylar era una hija ejemplar, sacaba muy buenas notas, era obediente, siempre hacía caso a sus padres, pero después de estar juntándose mucho tiempo con sus nuevas dos amigas, Skylar empezó a tener unas actitudes un poco distintas. Empezó a meterse un poco más en problemas, dejó de hablarle a otros amigos para nada más estar con ellas todo el tiempo. Sus notas bajaron un poco, a pesar de que seguía siendo una alumna muy buena y ejemplar, sus notas bajaron un poquito y además empezó a tomar y fumar con sus nuevas amigas. Incluso llegó a salirse sin permiso de su casa por las noches. En un principio sus padres pensaron que era una actitud normal en un adolescente y no le dieron mucha importancia. Lastimosamente, todo lo que los padres pensaban que era normal iba a cambiar la madrugada del 5 de julio, pues ese día Skylar Neese desapareció. Su padre fue el que se dio cuenta la mañana del 6 de julio, cuando al levantarse y buscarla en su habitación se dio cuenta de que ella no estaba. El señor ya se había levantado un poquito tarde, por lo que le marcó a su esposa para saber si ella sabía si había salido Skylar con una amiga o a algún lugar. La esposa le dijo que no sabía, pero que no se preocupara, tal vez anduviera con una amiga y después se reportaría. El señor se quedó un poquito insatisfecho y comenzó a buscar en el cuarto de su hija. Se dio cuenta que por la parte de afuera de la ventana de su cuarto había un banquito. Ese seguido lo utilizaba Skylar para brincarse por la ventana y en sus escapadas que se daba en las madrugadas. Eso dejó un poquito más incómodo al señor y volvió a marcarle a su esposa. Esta le volvió a decir que no se preocupara y que probablemente ella estuviera igual con una amiga y se reportaría al trabajo. Cabe mencionar que Skylar trabajaba en un Wendy's, que es una importante cadena de hamburguesas allá en Estados Unidos, y ella iba a reportarse cuando llegara. El problema pasó que después marcó el gerente del Wendy's para preguntar si ella ya iba en camino porque se le había hecho tarde. Esto le dio a entender a su familia que Skylar estaba desaparecida. Los padres ya se encontraban muy preocupados pensando en qué habría pasado con su hija cuando reciben la llamada de una de sus amigas, de Sheila, y esta le comenta todo lo que había pasado la noche anterior. Les confirma que ellas se habían ido a dar una vuelta en la noche en el carro
y por ahí de las 12 de la noche regresaron y Skylar les pidió que la dejaran en la esquina para que no escucharan los padres el carro y no se fueran a dar cuenta de que pues había salido. Entonces ellas las dejaron ahí en la esquina y ya no supieron más de ella. El padre entonces confirmó que después ella se había vuelto a escapar y por eso estaba el banquito, por lo que pronto dio aviso a las autoridades. El problema es que lo primero que las autoridades piensan cuando se da una desaparición de un adolescente es que estos se escaparon por su propia voluntad porque tenían problemas familiares o por irse con algún amigo o alguna pareja. Entonces, para corroborar su desaparición, revisaron las cámaras de seguridad que había afuera de la casa para verificar en efecto si ella se había escapado o había hecho pues alguna cosa que le diera un indicio de dónde pudiera ir. Cuando revisaron las cámaras de seguridad, se dieron cuenta que pasaditas de las 2:30, Skylar se subió a un carro. Entonces, pues, esa teoría de que ella se había escapado cobró más fuerza. Sin embargo, al estar analizando, pues, su desaparición, empezaron a sacar conclusiones de que ella, si hubiera decidido escapar, hubiera sacado o retirado fondos de una cuenta en la que ella guardaba el dinero que ganaba en el Wendy's, porque pues necesitaría sobrevivir con ese dinero. Sin embargo, no hubo ningún retiro, no hubo ningún movimiento, ninguna transacción de la cuenta después del día de su desaparición. Además, también revisaron en su cuarto y se dieron cuenta que ella no había llevado muchas de las cosas que ella hubiera necesitado. Incluso no se veía que ella hubiera agarrado ropa o así. Estaban sus lentes de contacto, los cuales pues ella la verdad los hubiera necesitado. Entonces comenzaron a creer que eso de que ella había escapado pues no era 100% seguro y que probablemente ella hubiera desaparecido en contra de su propia voluntad. Los compañeros de su escuela, al enterarse, empezaron a utilizar las redes sociales para difundir su rostro y pedir informes por si la habían visto. Y desde todo Estados Unidos empezaron a llegar casos de supuestos avistamientos de Skylar. Sin embargo, ninguno se pudo comprobar. Cuando comienzan a intervenir los compañeros de la escuela, que para ese entonces estaban un poquito más informados sobre el caso, porque conocían cómo era verdaderamente la amistad entre ellas, comienzan a decir que realmente no era como siempre lo habían hecho creer, que no siempre se llevaban tan bien. Y empiezan a especular que es un poco raro que ninguna de las dos amigas de ella, de Skylar, ni Rachel ni Sheila, hubieran sabido un poco más sobre lo que había pasado, que simplemente dijeran que la dejaron y desapareció. Entonces la mujer encargada del caso empezó a sospechar y quiso investigar un poco más sobre ellas, metiéndose a las redes sociales, y descubre pues que ellas no eran tan perfectas como se pensaba, y el FBI decide empezar a interrogarlas. Lo curioso es que las dos contaban la misma historia. El problema era que la historia era exactamente la misma. No variaba nada, ni siquiera que cambiaban un poquito. Todo era lo mismo, tanto la versión de una como la versión de otra. Ustedes deben de saber que por más que se esté diciendo la verdad, va a haber un poquito de diferencia en la manera en la que se cuenta un relato, porque son dos personas distintas y cada quien cuenta su versión desde su perspectiva, incluso metiendo un poquito la opinión. Y en este caso era tan similar que llegó a ser un poquito sospechoso, pues parecía que estaba planeado, ¿no? Que era como un libreto que se habían aprendido las dos, como puesto de acuerdo. En una de las ocasiones que fueron a visitar a Rachel para entrevistarla, observaron su carro estacionado en el garage y se dieron cuenta que este carro era exactamente igual, o al menos muy parecido, en el que se veía en el video donde Skylar había desaparecido, en el carro en el que ella supuestamente se había ido. Entonces la cuestionaron y más adelante Rachel confesó que sí habían subido a Skylar al carro y que incluso habían ido a un lugar que está a 30 minutos de la casa de ella, de Skylar. Y esto se pudo corroborar también
con el GPS y algunos videos en una gasolinera que estaba rumbo a ese lugar, que era un lugar apartado. Y ellas comenzaron a decir que simplemente la dejaron ahí porque ella se los pidió y se fueron. Como saben, esto empieza a ser más sospechoso porque entonces la versión oficial que habían contado ya no era esa, ya habían mentido. Y empezaron a investigar, aunque por meses ellas igual quedaron en la misma, la misma versión de que habían dejado a Skyler ahí. El problema fue que los compañeros y los medios por redes sociales empezaron a meterle mucha presión a las chicas porque pues las vieron ya como principales sospechosas. Esto hizo que las chicas se salieran de la escuela, dejaron de ir a estudiar debido a la presión. Los chicos de la escuela comentan que antes de salirse de la escuela, Rachel, una de las amigas, empezó a portarse un poco agresiva, nerviosa. Su actitud se veía demasiado inestable. Y pues fue un día después de esas declaraciones de los compañeros que la madre de Rachel llama al 911 para pedir auxilio, pues su hija había perdido el control, estaba agresiva, golpeando, aventando todo, corriendo, se había vuelto loca. Entonces la policía acude y deciden internarla en una institución mental para recibir ayuda. Pero después de un tiempo, Rachel habla a los policías, les pide que vayan con ella porque iba a confesar algo y muy nerviosa, incluso a punto de vomitar, confiesa que ellas la apuñalaron. Entre las declaraciones de Rachel y la información que empezaron a obtener de los compañeros de clase y de las redes sociales, ya que estas chicas posteaban casi toda su vida en redes sociales, se determinaron las siguientes cosas. La amistad no era tan buena como parecía en un principio, ya que constantemente Rachel y Sheila hacían a un lado a Skylar, lo que es ella pues la tenía un poquito triste, y constantemente Skylar escribía en Facebook sobre que se sentía triste, que se sentía traicionada. También hay una teoría de que Skylar corrió un rumor, o más bien contó un secreto de Rachel y de Sheila. Pues resulta que un día que estaban en una fiesta y que habían tomado mucho, Skylar pareció quedarse dormida, aunque en realidad no lo estaba. Y Rachel y Sheila comenzaron a tener relaciones sexuales y ella pues vio todo y se lo comentó a los amigos. Aunque en realidad pues no se hizo un chisme tan grande, los amigos guardaron el secreto y por eso no se sabe si realmente ese fue el motivo o no de por qué decidieron asesinarla. De hecho, salió a la luz que Sheila, Eddie, odiaba en realidad a Skylar Neese, la odiaba. Le comentó a otra amiga que no le importaría si ella moría, y eso pues es una confesión pues bastante perturbadora de una persona. Y bueno, resulta que así es como realizaron ellos el asesinato. Con engaño subieron a Skylar al carro y empezaron a conducir hacia las afueras de la ciudad, a un lugar boscoso que está a unos 30 minutos. Y con engaños hicieron que Skylar se bajara del auto, y cuando estaba debajo y caminaron un poquito hacia los arbustos, hacia la parte boscosa, contaron hasta 3 y la apuñalaron. Después de apuñalarla, agarraron su cuerpo y lo enterraron debajo de la tierra y algunas ramas dentro del bosque. Ellas se cambiaron la ropa, la metieron en el maletero y regresaron a casa a hacer como si nada hubiera pasado. Lo más sorprendente de esto es que esto lo habían planeado durante meses. Durante meses fingieron ser amigas y ya tenían planeado asesinar a Skylar. Lo más triste y lo más llamativo de este caso es la maldad de Sheila, Eddie, quien odiaba a Skylar, porque a pesar de que ella es reconocida como la
el autor intelectual o la autora intelectual de este caso, ella estuvo todo el tiempo, desde que se empezó a compartir la noticia de la desaparición de Skylar, con la familia. Ella estuvo dándole consuelo a la mamá de Skylar, siendo ella la que había asesinado a su hija. La manera tan fría con la que mintió, con la que actuó, es realmente sorprendente. Y también el hecho de que Rachel, a pesar de haber sido cómplice, a pesar de que ella también apuñaló y planeó asesinar a Skylar, mostraba nerviosismo, mostraba arrepentimiento. Y Sheila no mostró arrepentimiento. Incluso durante los juicios nunca lloró, nunca se sintió arrepentida. Incluso cuando su papá dio un mensaje demasiado conmovedor en el tribunal y Rachel estaba llorando, vomitando, ella nunca sintió remordimiento, solamente lloró cuando la sentenciaron. La sentencia fue para Rachel, que fue ayudante y cómplice, de 10 años, y para Sheila Eddy fue cadena perpetua, aunque tendría la posibilidad de más adelante, por buena conducta, solicitar pues que se deje en libertad, aunque es dudable que sea puesta en libertad por más buena conducta que tenga, debido a que pues este asesinato lo tenían planeado por muchísimos meses. Pues así fue como se resolvió su asesinato, y aunque todo es muy triste, la única cosa buena que pudimos o que pudieron obtener de esto es que se creó la ley Skylar, en la que dice que si un menor de 18 años desaparece, no se tiene que pensar que se fugó, sino automáticamente se va a activar la alerta para comenzar su búsqueda. Esta es una problemática muy grave que tenemos en todos los países. Por ejemplo, yo en México me doy cuenta de que siempre que desaparece a una persona, automáticamente se piensa mal, sobre todo si es un adolescente o es una adolescente. Se piensa que se fue con el novio, con la novia, que está tomando, algo así. Y pues desgraciadamente aquí nuestras autoridades sí nos piden un margen de horas para poder dar la alerta de desaparición y comenzar la búsqueda. Desgraciadamente han habido muchos casos en los que por pensar esto, de que la víctima realmente se fue por su propia voluntad, han perdido tiempo valiosísimo que pudieron haber utilizado para rescatar a la víctima, y pues desgraciadamente cuando ya la localizan, ya la encuentran sin vida y se dan cuenta de que si lo hubieran hecho con tiempo, si hubieran atendido a su desaparición desde un principio, tal vez sí lo hubieran podido localizar a la víctima todavía con vida. Debemos de ser muy cuidadosos con las personas que nos rodean, incluso con aquellos que se llaman o se dicen ser nuestros amigos. ¿Por qué? Porque pues tenemos como el caso de hoy de Skylar, en el que al final de cuentas ella creía tener amigas y ellas tenían planeando por meses su asesinato. Esto ha sido todo por el video de hoy, y si te gustó mucho, por favor no olvides darle un like y suscríbete, porque voy a subir más videos, más casos de asesinatos o misterios y más maquillajes. Nos vemos hasta la próxima.